¿Qué tal? Saludos desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos a resolver un problema de estática. Hay que calcular las reacciones de una viga que tiene cargas triangulares y una carga inclinada. Recuerda que las reacciones representan la carga que se va hacia los apoyos. Es decir, si la viga la tienes apoyada en algunas columnas, precisamente las reacciones representan la carga hacia esas columnas. Entonces, de aquí de nuestro ejercicio, tenemos estas cargas. Dos cargas triangulares y nuestra carga inclinada. ¿Qué hay que hacer? Se recomienda que en estos casos sustituyas las cargas distribuidas, es decir, en este caso las cargas triangulares, por cargas puntuales. Y en el caso de la inclinada, vamos a calcular la componente en el eje vertical. Vamos a tomar primero el triángulo del lado izquierdo. Aquí está nuestro triángulo. Para calcular un equivalente en carga puntual de esta triangular, vamos a calcular el área del triángulo, que sería base 3 por la altura de 10 entre 2. Es decir, 30 entre 2 nos da 15. Quiere decir que esa carga triangular representa una carga puntual de 15 kilonewtons. Ahora, la ubicación de esa carga puntual va a estar a 1/3 medido desde esta parte izquierda, es decir, a 1/3 de la altura del triángulo. Nos quedaría a 1 metro. Si te fijas aquí, la carga triangular ahora es una carga puntual a 1 metro de distancia medida desde la altura del triángulo. Vamos ahora con el otro triángulo. Igual, área del triángulo, base por altura sobre 2, es decir, los 3 metros, 3 por los 35 entre 2. Eso nos da 52.5. Quiere decir que la carga triangular representa una carga puntual de 52.5 kilonewtons. Ahora, ¿a qué distancia? Ya no sería como el anterior a 1/3, sería a 2/3 medidos desde aquí, 2/3, o 1/3 a partir de la altura del triángulo. Si vamos de izquierda a derecha, serían 2/3, es decir, a 2 metros. Aquí está. Esta carga triangular está representada ahora por una carga puntual ubicada a 2 metros de distancia desde aquí. Entonces, nos queda la carga inclinada. ¿Qué tenemos que hacer con la carga inclinada? Obtener su componente vertical. Y para obtener la componente vertical, recuerda que en vectores te pusieron a obtener componente en X, componente en Y o componente horizontal y componente vertical. Si sacamos el seno de los 32 grados, y eso por la magnitud de 15, nos da 7.95 kilonewtons. Quiere decir que entonces la componente vertical de esta inclinada es de 7.95 kilonewtons. ¿Qué sigue? Vamos a sustituir nuestra viga original, pero ahora por puras cargas puntuales. ¿Para qué? Para que se nos facilite el cálculo de las reacciones. El área de este triángulo son 15 kilonewtons. El área de este triángulo son 52.5 kilonewtons. Y la componente de esta inclinada ahora son 7.95. ¿Ubicadas a qué distancias? De esta dijimos que a 1/3 de la altura, es decir, a 1 metro. En este caso dijimos que son 2/3 medidos desde aquí. 2/3 medidos desde aquí son 2 metros. Más los 3 que traemos aquí atrás son estos 5. Y esta que está aquí, ya en su componente vertical, está a 3, 6, 9 metros, todo medido desde el apoyo A. ¿Por qué desde el apoyo A? Porque precisamente para el cálculo, ahora sí, de las reacciones, vamos a hacer sumatoria de momentos. Recuerda que para calcular las reacciones te vas a ayudar de sumatoria de momentos, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y.
Comencemos con suma de momentos con respecto a el apoyo A. Recuerda que un momento es una fuerza por distancia, es decir, esta fuerza por su distancia, fuerza por distancia y fuerza por distancia. Vamos a tomar que los giros horarios, es decir, el giro que va en este sentido, es positivo. Y entonces esta reacción que va a aparecer aquí en el apoyo B va en el sentido antihorario. Sería negativo. Vamos a escribirlo. Sumatoria de momentos en el apoyo A igual a 0. Recuerda que se iguala a 0 la suma de momentos, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Por qué 0? Pues porque precisamente queremos mantener en equilibrio nuestro sistema, en este caso la viga. Vamos a escribir ahora sí con los valores. Fuerza por distancia, 15 kilonewtons, que es la fuerza por la distancia. La distancia hacia el apoyo A, que son 15 por 1 metro, que son estos de aquí. Los 52 por los 5 y los 7,95 por 9. Aquí aparecen. 15 por 1, 52.5 por 5 metros, los 7,95 por 9. Y tomamos aquí o escribimos aquí la reacción que no conocemos, que es esta, por la distancia a el apoyo A. Es decir, aquí hay una reacción, aquí vertical, medida con respecto al apoyo A, es decir, genera un momento. Por esa razón está aquí escrito esto. Ahora, los signos. Positiva esta, positiva esta, positiva esta y negativa la reacción, esta que está aquí. ¿Por qué negativa? Pues porque gira en sentido antihorario. Si te fijas, esto que está aquí escrito prácticamente es una ecuación de primer grado. ¿Qué hay que hacer? Despejar R, B y Y. Si haces las operaciones de fuerza por distancia, tendríamos estos valores que aparecen aquí, 15 kilonewtons metro, ahora es kilonewton metro, esas son las unidades del momento, 262.5 kilonewton metro, 71.55 kilonewton metro. ¿De dónde salieron estos tres? De acá arriba. De hacer 15 por 1, 52 por 5 y 7,95 por 9. Nada más que ahora con las unidades de momento, kilonewton metro. Y ahora sí, hacemos operaciones. 15 más 262.5 más 71.55, eso nos daría 349.05. Vamos a meterlo en la calculadora. Quedamos que son los 15 más 262.5 más 71.55. Eso nos da 349.05 kilonewton metro, menos la reacción que no conocemos, que actúa a cierta distancia con respecto a el apoyo B. Y ahora sí, despejamos RBY, ecuación de primer grado. Si la despejamos, tendríamos que dividir ese valor anterior entre los 6 metros y nos da 343.05. No, hay que dividirlo 349.05 entre los 6. Ahí está. 58.18 kilonewtons. Ojo aquí. Venimos de unidades con momento. Y cuando calculamos, es decir, cuando despejamos nada más la reacción, va a ser con unidades de fuerza, kilonewtons. Ya no son kilonewtons metro. ¿Por qué? Metro con metro, como le decimos, se fueron, se cancelaron, se volvieron la unidad y nada más nos quedamos con kilonewtons. Quiere decir que entonces el valor de la reacción en el apoyo B es de 58.18. Ya tenemos una reacción. Ya usamos suma de momentos. Vamos ahora a usar suma de fuerzas en el eje vertical, es decir, en el eje Y,
o en el eje Y, como también le llaman. Vamos a colocarlo. Quiere decir que entonces en la viga actúa una reacción en el apoyo A, que es esta que todavía no conocemos, baja una carga de 15, carga, ya no es momento, nada más 15 kilonewtons. Baja también una carga de 52.5 kilonewtons. Sube la reacción que acabamos de calcular, esta de aquí. Sube, por eso es positivo aquí. Y baja en el extremo derecho la carga de 795. Puras fuerzas aquí en suma de fuerzas en el eje vertical, es decir, en el eje Y. No son unidades de momento, nada más las puras fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las que calculamos cuando convertimos a puntuales. Y otra vez, se nos vuelve precisamente una ecuación de primer grado. Hay que despejar R, A, Y. Si hacemos las operaciones, aquí tendríamos menos 15, menos 52,50, más los 58,18, menos los 7,95. Eso nos da 17.27, que es el valor que tenemos aquí. Quiere decir entonces que nuestras reacciones valen en el apoyo B 58,18 kilonewtons y en el apoyo A 17.27 kilonewtons. Son las reacciones hacia arriba, es decir, en el eje vertical. Ahora, tú como práctica vas a calcular la reacción horizontal que actúa en el apoyo B aquí. Recuerda que este tipo de apoyos tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. Si te fijas, este triángulo nada más actúa en el eje vertical. Este triángulo nada más actúa en el eje vertical. Pero esta carga inclinada tiene una componente en el eje vertical, que ya la usamos, y también tiene una componente en el eje horizontal. Tendrías que calcular la componente en el eje horizontal y ese valor va a ser igual a la reacción que actúa aquí en el eje horizontal. Ahora, te decía al inicio, si esta viga la tienes apoyada aquí en algunas columnas, quiere decir entonces que esas columnas reciben una carga de 17.27 kilonewtons y de 58.18 kilonewtons. Hasta aquí se hace todo el trabajo correspondiente a estática. ¿Qué quiere decir? Ponemos en equilibrio nuestro sistema. Ya en otras materias que siguen, vas a llevar una que se llama análisis estructural. Ahí te vas a encargar precisamente de analizar qué sucede a todo lo largo de la viga, donde hay momentos máximos, donde hay cortantes máximos, para que después pases a diseño estructural, es decir, ahora sí determinar si es que la vas a hacer con acero o con concreto o con madera esta viga y determinar precisamente sus dimensiones. Bueno, hasta aquí hicimos el análisis de suma de momentos y suma de fuerzas en el eje vertical para calcular las reacciones. Importante que practiques estos temas para que no se te dificulten las siguientes materias y vayas entendiendo más precisamente el comportamiento de las estructuras, que es precisamente lo interesante de ingeniería civil o si es que estás en ingeniería mecánica, el diseñar precisamente los elementos con ciertos materiales, pero hay que calcular las reacciones, los momentos, los cortantes y todo lo que lleva para que llegues precisamente a diseñar esa estructura. Bien, pues nos vemos en el siguiente ejercicio. Practica, no copies.